Pues agradezco muchísimo a la doctora Neira Patricia Alvarado Solís, que está con nosotros hoy en Claudia Comparte Contigo. Ella es profesora e investigadora del programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis. Eres además articulista, tienes muchos libros, por lo menos 10 o más, y además eres editor del libro Andar para Existir, un viaje al corazón del pueblo gitano del 2018. Y además has hecho mucho sobre antropología, indígenas, mucho sobre Durango. Tú te encuentras en San Luis, bienvenida. ¿Cómo estás, doctora? Sí, estoy en San Luis Potosí y una precisión. El libro de Andar para Existir es de Lorenzo Armendáriz, fotógrafo. Ajá. Que documenta a los gitanos en México, en Europa y en América Latina. Ajá. No escribo el texto nada más ahí. Soy editora del libro Nombrar y Circular, Gitanos entre Europa y las Américas, que recién salió en el Colegio de San Luis. Estamos viendo ahí tus redes en este momento y es valiosísimo que se den un clavado porque tienes cosas verdaderamente muy interesantes y por ello doblemente te agradezco que estés con nosotros. Pues para que nos saques de esta duda para empezar, ¿cómo describir al pueblo gitano? ¿De dónde vienen? Estuve ahí pues leyendo y bueno, no hay como un lugar específico o sí lo hay, de Europa Occidental, de Siria, de Egipto, de India. ¿Qué nos puedes decir? En primer lugar, el pueblo gitano como tal actualmente forma parte de un movimiento internacional de personas que forman parte de las diferentes comunidades que engloba este término. Ellos salieron en el siglo XI y XII en grupos parentales del norte de la India. Uh-huh. Su lengua se parenta con el sánscrito y actualmente el romanés, el romaní o el calé con sus variaciones de Andalucía, porque el calé son los gitanos de Andalucía. Entonces ha tenido transformaciones, todas estas lenguas dependiendo del país donde se han integrado. Llegan a Europa Occidental en el siglo XV y a México en el fines del XIX, principios del XX. Uh-huh. Seguramente en la época colonial llegaron también. Hay historiadores que han encontrado documentos con su huella, pero no hay mucha investigación, como bien lo dices, ¿no? Uh-huh. Entonces, el término gitano es un término genérico que engloba a poblaciones con trayectorias migratorias muy diversas, como los rom, los ludar, los romanichel, los sinti, los manush, los calé, los rom. Y el término que emplea este movimiento internacional, por ejemplo, por la Unión Internacional Romaní, es el término de rom. Uh-huh. O sea, aclaro todo esto como para saber de qué estamos hablando. Claro. Ajá. Ahora, este tema de su persecución, pues digo, desde Europa, qué terrible, porque al final siempre tenemos como la impresión, los que no conocemos bien del tema, que siempre han estado marginados, expulsados, castigados, esclavizados, perseguidos, y que por eso no pueden tener como un lugar fijo. A ver, cuéntanos un poco también de esto. Bueno, es importante mencionar que sí, es una población que se encuentra en diferentes países del mundo. Uh-huh. ¿Sí? Y efectivamente, por sus formas de vida, que se han dedicado, digamos, a la movilidad. Ellos son poblaciones que se reproducen en la movilidad, uh-huh, que circulan entre diferentes países y continentes o han circulado. Entonces, para poblaciones o sociedades donde el domicilio fijo implica el control, obviamente que causa desconfianza encontrarse con poblaciones que no sabes dónde localizar, ¿no? uh-huh. Entonces, sí es una población que a lo largo de la historia, a través de ella se ha construido al no deseado, pero en todos los países, en Europa y en América también, ¿no? Y en otros continentes. Al no deseado porque se les ha pegado una serie de estigmas, sí, como el de robachicos, uh-huh, estafadores, o simplemente por practicar la movilidad, la circulación. Entonces, eso ha llevado pues a consecuencias bastante drásticas, ¿no? A ejercer un racismo en todas sus declinaciones, ¿sí?, que podamos encontrar sobre esta población al que hemos denominado antigitanismo, ¿sí? Uh-huh. Tiene una personalidad propia en la historia, el antigitanismo, ¿no? Entonces, el Holocausto es uno de los eventos más dramáticos, ¿no?, que esta población ha vivido. Uh-huh. Entendemos también que este estigma ha generado este tipo de actitudes, ¿no? Uh-huh. Incluso las sociedades democráticas que combaten el racismo muchas veces han tenido prácticas
sumamente violentas y racistas en contra de estas poblaciones, como hay documentación en Italia, en muchos otros países, de cómo les quitaban a sus hijos porque decían que no los podían criar y se los daban en adopción a los italianos, por ejemplo, ¿no? En otra época. Es un ejemplo que pongo, pero en la historia podemos encontrar en cada país pues que existen estas manifestaciones tan dramáticas, ¿no? No, y terrible, porque además, digo, también hay un gitano que percibimos como en pobreza, ¿no? Sí he de decirlo, y con pena lo digo, pero así me sucedió a mí precisamente en el metro, en Italia, me robó una gitana. O sea, cuando volteé tenía las manos adentro de mi bolsa y era ella, era gitana. Y entonces pues te quedas con esta sensación de los gitanos roban, ¿no? Pero efectivamente hay que abrir la cabeza, ¿no? Esto era una situación específica. Pero sí hay mucha pobreza en torno a ellos, ¿cierto? Pero es importante lo que mencionas, porque todas las poblaciones roban, ¿sí? Pues sí. Eso lo sabemos, ¿sí? Entonces, como yo te digo, los estigmas se pegan, ¿no? Sí, sí. Directamente a esta población en específico. No es lo mismo que te robe un italiano que no sea gitano a un italiano gitano, o un gitano, pues, de cualquier país del mundo, porque eso es más penado y el estigma que traen ellos, pues lo hace mucho más, o sea, decir, los gitanos roban, ¿no? Sí, se visibiliza más, pero no es claro. ¿No? O sea, ahí es donde entramos, pues, en esta discusión en donde efectivamente se les conoce a partir de estos estigmas que es muy difícil erradicar. Por eso las investigaciones que hacemos en antropología en el Colegio de San Luis, en el caso de México, hay otras en otros países, pues contribuyen a conocer mejor. Claro, además nunca será justo generalizar, ¿no? Jamás será justo eso, ciertamente. Oye, a ver, y en cuanto a por ejemplo, sus costumbres y su forma de ver el mundo, entiendo que no tienen como tal una ley por escrito, pero ahí leyendo me encontré que básicamente son, muy apegados a la familia y es un tema de patriarcado. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Efectivamente, son poblaciones que viven a través de redes parentales. Solamente así pueden vivir la movilidad, ¿sí? Y eso lo sabemos a través de cazadores-recolectores, a través de piratas marítimos del sureste asiático, etcétera, etcétera. Muchas poblaciones solamente así pueden circular. Entonces, el parentesco es muy importante, pero el parentesco no solo es consanguíneo, o sea, no se ligan por la sangre solamente, sino también por los afectos, ¿sí? Entonces, bueno, estas redes parentales les permiten circular diferentes medios ambientes, contextos políticos, económicos y sociales, como la violencia en el norte del país, por ejemplo, las familias que se mueven allá, ¿no? Solo así pueden hacer frente a los diferentes imprevistos a los que se encuentran en sus recorridos, ¿no? Entonces, sobre la pobreza que mencionabas, pues sí, hay de todo. Sí. Hay de todo. Gente que tiene mucho dinero y gente que no tiene. Por ejemplo, los que se dedican a reparar maquinaria pesada, pues tienen empresas y compañías grandes, ¿no? Que se dedican a esto. Los que dan espectáculos y circulan entre pueblos y ciudades, colonias de ciudades, pues pueden tener menos recursos, pero cualquiera, el dinero que tengan, que logren reunir, los bienes que logren reunir, se lo gastan en familia, entre ellos. Esa es una de las características. Pues eso es envidiable, la verdad, o sea, eso me parece muy bonito de su cultura, ¿no? Esta unión y esta cosa ahí tan cercana. Sobre las costumbres, en el país donde están inmersos, integran costumbres del lugar. Por ejemplo, aquí en México, los lugares con los que yo trabajo, pues celebran a la Virgen de Guadalupe, hacen sus bodas católicas, retoman la comida como el mole, la tortilla, incluso dicen un gitano que no coma tortilla no es gitano, mira. Para que vean la dimensión de la integración también. Pero traen muchas cosas que han adquirido en su recorrido, desde Europa hasta México, pues como nombres, lugares de nacimiento, comidas también, o rituales. Los lugares realizan el crechón, que es un ritual de una ceremonia de muertos, y de Nuevo Año, que se hace en noviembre, por ejemplo. Y hacen comida, pues, de Rumanía, ¿no? Ya.
Entonces, o sea, para que veas la complejidad de la población de la que nos referimos, Sí, sí. no es fácil como elaborar muy rápido. No, pues es que es multicultural, ¿no? O sea, oye, y ahorita que mencionabas bodas, las bodas, bueno, hay este tema ahí muy controversial sobre el tema del pañuelo blanco, la pureza de la mujer, esto que entiendo le llaman las tres rosas, que cuando una mujer se va a casar, digo, los entiendo, han de ser los muy tradicionales, los que lo siguen haciendo, no lo sé, que introduce una mujer a la otra un pañuelo blanco y si sale rojo con sangre es que es pura la mujer y, a ver, esto que entiendo, pues como decimos, al día de hoy, imagínate, ¿no? Lo que esto resulta. ¿De dónde viene esto o qué? Ajá. Con esto respondo tu pregunta en la sociedad patriarcal. Sí, sí. Hemos vivido, digamos, muy fuerte las últimas décadas el movimiento feminista en el mundo, no en México, ¿no? Pero también tenemos que comprender que estas sociedades democráticas, así como te lo planteé antes, ejerce racismos violentos hacia estas sociedades que son consideradas atrasadas, patriarcales, etcétera, pues son sociedades que no podrían haber vivido hasta ahora si no es con esas formas organizativas, ¿no? Para empezar. Entre ellos también existe un feminismo, por ejemplo, lo que conocemos como un matrimonio ideal, que sería el acuerdo entre padres para que se lleve a cabo un matrimonio y cómo se hace la fiesta, etcétera, etcétera, incluso que tiene que ser virgen la chica, pues forma parte de este matrimonio ideal que se sigue practicando. Pero también existe el robo de la novia, que es una forma de matrimonio, no es que se roben a las novias. Ajá. En antropología así le llamamos, pero es una forma de matrimonio. En España, por ejemplo, en Andalucía, hay poblaciones gitanas que es la única forma en que se pueden casar. Imagínate. Rapto. Sí, sí, ajá. Pero, o sea, el término mismo nos parece escandaloso, ¿no? Pero no es así porque hay un acuerdo entre los novios, ¿no? Sí, claro. Una manera de decirlo porque finalmente es entre ellos. En México, pues ya no son los padres los que deciden las bodas, ya son los involucrados directamente, pero incluso pueden no casarse también por estas dos formas, se van a vivir, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que se van a vivir con mexicanos sin casarse, pero con el tiempo todos los casos que he tenido, que he conocido, pues regresan a la familia, ¿no? Porque es muy difícil vivir sin... Pero además están, perdón, muy orgullosos y orgullosas de ser gitanos, ¿no? O sea, Claro. eso sí se ve, se siente, pues. Y además también dentro de los estereotipos hay uno bonito porque también está muy asociado con la belleza en las mujeres, ¿no? Ha habido cintas, películas y siempre es esta mujer bella, bella, bella. Y bueno, pues eso también habla de mucho. Su forma de vestir, por ejemplo, ¿no? Tú los ves vestidos y dices gitano. Eso ha cambiado mucho. En las bodas, por ejemplo, se Ajá. siguen vistiendo las mujeres con estas naguas, pero, o sea, la boda concierne diferentes días. Entonces, dependiendo del día es como se visten. Pueden vestirse con vestidos largos sumamente elegantes, ¿no? O como las hacemos, o como se hacen las bodas entre los mexicanos, por poner un ejemplo, ¿no? Pero también pueden vestirse con estas naguas y los paños, las mujeres, y los hombres se visten con sombrero, tejana, y, o sea, para que veas pues el estilo mexicano que lo adoptan y es de ellos, ¿no? Sí, ya muy tropicalizados. Entonces, en México me dirías, ¿dónde hay más gitanos en México? Pues mira, los que yo conozco circulan. Hay otros que están asentados, pero es importante considerar que nunca un domicilio llega a ser definitivo, ¿sí? Y un estacionamiento en un pueblo o en una ciudad pueden estar de 8 días a 5 años o más, pero terminan moviéndose, ¿sí? Entonces, pues están en muchas ciudades, ¿no? En muchos estados. Inicialmente estaban en el sur, donde se construyeron las presas como Malpaso, después siguieron el norte, las rutas de los braceros y las rutas agrícolas, y entonces se dedican al comercio, pero también se dedican a otras actividades como el espectáculo con un lugar con los que yo trabajo, ¿no? Espectáculo te refieres, por ejemplo, a circos y estas cosas de entretenimiento, ¿no? Bueno, en carpas los lugares llegaron dando funciones, más bien artes callejeras, como hacer bailar un oso, un chango, etcétera, ¿no? Con el tiempo se dedicaron a proyectar cine en los pueblos donde ni siquiera había luz, o sea que ellos llevaron a muchos lugares la luz. Entonces, estas películas que proyectaban del cine de oro,
pues fue una actividad que tuvieron durante mucho tiempo. Después pasaron al espectáculo de circo y carpa, en donde hay variedad, actos de magia, cantan, ¿no? Cantan, tienen muy buenas voces, o las chicas bailan. Entonces, todos estos números los cierra el acto de la hipnosis, que a través de técnicas a los espectadores los invitan a dormirse, y los que logran llegar a este estado los suben al escenario, los invitan a subir, y ellos mismos son los que hacen el espectáculo. Es decir, se convierten en excelentes bailarines, en excelentes cantantes, que incluso la misma gente del lugar pues ignoraba de estos atributos de la gente con la que viven en ese pueblo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues es que lo hacen desde pequeños, ¿no? O sea, en su propia comunidad todos bailan, todos festejan, todos cantan, todos, como bien dices. La vida en familia ocasiona eso. Sí, sí. Y ese tema de las profesiones ambulantes, porque pues básicamente es lo que hacen, y este asunto de a todos nos ha tocado, ¿no? Que se te acerque uno, en México a mí me ha tocado adivinarte la suerte, ¿no? Y efectivamente, en una primera instancia, ese rechazo de no me leas la mano porque me vas a cotorrear, me vas a decir una mentira, ¿no? Y los rechazas, ¿no? Qué importante hablar de ellos y abrir el criterio y la mente, porque pues no podemos estigmatizar a nadie, ¿no? O sea, tenemos que abrir la mente, quitar los estereotipos y los prejuicios y respetarlos tal cual como un grupo étnico. Definitivamente, o sea, hablar de la lectura de la mano es otra de las actividades, pero es el conocimiento que tienen de la población, del que tienen enfrente, pues. Eso es importante mencionarlo en los espectáculos. Saben los gustos de las personas, de los lugares donde se instalan. ¿Eso qué quiere decir? Que han tenido relaciones anteriores, ¿no? Para saber cuáles son los gustos, de tal manera que sus números son muy logrados y son deseados, y los buscan y sufren cuando se van, ¿no? Porque quisieran que se quedaran siempre ahí. Entonces, con la lectura de la mano pasa exactamente lo mismo. Conocen las expectativas del que tienen enfrente, porque siempre los van a buscar, una mujer o un hombre, los van a buscar para saber si van a tener dinero, para saber si el marido las engaña, etcétera, etcétera. Entonces ya saben, digamos, lo que esperan los demás, ¿no? Entonces es un acuerdo el que se instaura, ¿no? Muchas veces, obviamente, bueno, pues yo te dije que te puedo decir esto, pero necesitas darme esto, ¿no? Ahora, ¿quieres más? Pues necesitas darme más, ¿no? Entonces, bueno, es un acuerdo que funciona de esta manera, ¿no? Y yo pienso que sí tenemos que reconocer, ¿no?, las habilidades que han desarrollado en la circulación, conociendo tantísimas poblaciones a través de generaciones, y eso pues los hace justamente situarse en estos lugares, ¿no? Y fíjate, ahí investigando un poquito para esta entrevista, pues sí recordé que estaba yo más chica, muy chiquita, pero tuvimos nosotros en un billete de 5 pesos a una gitana, ¿verdad? Sí. Cuando lo vi me acordé de haberlo visto algún día en mi vida, digo, hace muchos años, pero sí era una gitana, ¿no? Mencionaste varias cosas antes, ¿no? Como en el cine, la música, pues sí, efectivamente, los estereotipos que hay en torno a los gitanos son tanto negativos como positivos. Hablamos de los negativos. Los positivos, pues sí, son la música, la danza, el flamenco, por ejemplo, ¿no? Pero también está la música de Rumanía, de Hungría, con la que se les asocia. Aquí en México, por ejemplo, ellos han retomado la música mexicana, los Ludar de los que yo hablo, ¿no? Entonces, cuando yo presento mis ponencias en Europa, y se dan cuenta de que están vestidos como charros, no charros, sino con tejana, cómo se visten y cómo cantan la música ranchera y todo eso, dicen, bueno, pues es que estos son más mexicanos que los mexicanos. Sí, tropicalizados. Son gitanos, son rom, ¿no? Sí. Lo demás, entonces, te fijas las complejidades, ¿no? Pues me dejas con mucho apetito de más. La verdad es que nos tenemos que acercar y conocer y abrirnos, porque es un tema, me parece realmente apasionante entender su forma de vivir, porque como bien dices, tienen de todo y hay de todo. Y también tienen valores muy, muy bellos, ¿no? Que hay que respetar y hay que convivir y coexistir con respeto, ¿no? Que tanta falta hace hoy en día. Y me gustaría dejar con esta frase de Lorenzo Armendáriz que dice: lo excitante del viaje no es el destino, sino el camino que lleva hacia él. Muchas gracias, doctora, Sí, muchas gracias por la invitación.